nos lleva a pensar en otras realidades. Y la primera es que es el lugar donde nos encontramos con la presencia de Dios. Qué interesante. Vean aquí en el versículo 3. ¿Están conmigo? Dice, he aquí, ¿qué cosa? El tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Entonces, el templo es el lugar de encuentro con la presencia de Dios. Por eso en la Biblia se habla de lo sagrado y de lo profano. ¿Qué es lo sagrado? Es el espacio donde nos encontramos con Dios. Y lo otro es lo cotidiano, ¿sí? Cuando Moisés se encuentra con la presencia de Dios en el desierto, ¿qué le dice la palabra? Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. El calzado nos habla de esa realidad terrenal, ¿verdad? Podríamos decir de la corrupción material. Entonces, en la presencia de Dios hay perfección. Pero el templo entonces es el lugar de encuentro con la presencia de Dios. ¿Puedes tú percibir la presencia de Dios al venir al templo? Varias veces hemos dicho, ¿verdad?, que no importa cómo vengamos, sino cómo salgamos. Porque si venimos y salimos iguales, pues no pasó nada. Pero si venimos y salimos renovados, salimos fortalecidos, salimos con una nueva visión, con una nueva esperanza, es porque allí nos encontramos con ese Dios de la Biblia. Y el templo entonces se transforma en el lugar donde nos encontramos con la presencia de Dios. Hay varias expresiones aquí. El tabernáculo de Dios, Él morará con ellos. En el versículo 4, 5, habla más, dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Y comienza a hablar de esa realidad de la presencia de Dios. Así que el templo lo debemos conceptuar como un lugar de encuentro, donde nos encontramos ¿con qué? Con la presencia de Dios. Pero no solo nos encontramos con la presencia de Dios, el templo es el lugar donde experimentamos el actuar de Dios en nuestras vidas. En el verso 4, ¿qué va a hacer Dios? Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, el templo es el lugar de encuentro. Nos encontramos con la presencia de Dios, pero también experimentamos el actuar de Dios. Y hay dos cosas que yo veo en estas frases. Lo primero es el consuelo de Dios. ¿Cuántas veces hemos venido al templo con un corazón cargado? Y aquí podemos derramar nuestro corazón delante de Dios por cualquier necesidad y salimos con una nueva actitud, porque Dios nos consuela. Esa era la promesa que Dios le dio a su pueblo a través del profeta Jeremías. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y qué hermoso, hermanos. Experimentamos el actuar de Dios, como a través de su consuelo. Y no solo experimentamos el actuar de Dios a través del consuelo, sino experimentamos el actuar de Dios dándonos esperanza. No habrá muerte, no habrá más llanto. Las cosas antiguas pasaron. Y eso habla de esperanza. Y yo creo que cuando perdemos el sentido de esperanza, se acaba nuestra vida. La historia está llena de esos ejemplos. Y quizá las imágenes que vienen a mi mente son los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial.
cuando podemos leer tantos testimonios de gente que pudo sobrevivir las torturas, todos los malos tratos, el hambre, todo. ¿Por qué? Porque mantuvieron la esperanza. ¿Qué es lo que nos sostiene? Pero cuando perdemos la esperanza, perdemos todo. Y es interesante porque en la Biblia Dios siempre se presenta como el Dios de la esperanza. El futuro de Dios siempre es mejor que nuestro presente. Así que yo te invito a que puedas experimentar el actuar de Dios en tu vida. Ese actuar de Dios que te fortalece, te consuela en tus vivencias cotidianas, pero te da ese sentido de aliento, de esperanza en la vida. Y yo creo que hoy más que nunca nuestro país necesita esperanza. Muchas veces he escuchado, anoche yo platicaba con un grupo de personas y me decían, no sabemos qué va a pasar en México, todo se complica, hay una descomposición tremenda. Y hablábamos, yo les decía, es que no podemos perder la esperanza. Si creemos que ya todo está tan corrompido que no hay un mejor mañana, pues no lo va a haber. Así que, ¿cómo experimentamos el actuar de Dios? A través de su consuelo y a través de la esperanza. Lo tercero, que es el templo. Entonces, resumiendo, es un lugar donde donde nos encontramos con la presencia de Dios, donde experimentamos el actuar de Dios, pero también el templo es el espacio donde crecemos hacia la madurez. Ven ustedes, a mí me llama la atención esto. En el pasaje en Apocalipsis 21, se habla de una ciudad, la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos de ustedes han visto cuadros sobre la Nueva Jerusalén? ¿Cuántos se conmueven con la música de ese hermoso himno, verdad? La ciudad santa. Y casi siempre conceptuamos, ¿verdad?, como un espacio físico meramente esto. Pero a mí me llama la atención porque se nos dan algunas cosas de esta nueva ciudad. Primero nos dice que esa nueva ciudad es la esposa del Cordero. Y por ahí comienzan mis problemas teológicos. Si la ciudad es un espacio físico, ¿algo físico puede ser la esposa del Cordero? No, ¿verdad? ¿Un espacio geográfico puede ser la esposa del Cordero? No. Pero aquí dice que está desposada, es la esposa del Cordero. Y hay otros pasajes donde se habla de la esposa del Cordero en otros términos. Nos dice que es la iglesia. ¿Recuerdan ustedes que hay pasajes en Efesios que dice que Dios se ha prometido una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin cosas semejantes? ¿De qué habla? De que Dios tiene un plan para la iglesia, algo que Él va a hacer, que va a perfeccionar, pero la realidad de la iglesia no es esa. Escuchamos de pecados en la iglesia, de líderes, de congregantes, de la institución falla, cuántas cosas. Pero esa no es la realidad. Porque Dios tiene una promesa, un futuro mejor para la iglesia. Y Dios va a hacer las cosas nuevas. Y Dios está construyendo esa esperanza. Y es interesante que las medidas que nos dan de la ciudad, ¿qué forman? Es como un cubo, ¿verdad? Todas las medidas equidistantes, igualitas. Y eso, por eso digo yo que habla de madurez, de equilibrio, porque nos presentan algo. Es interesante, miren, en esta versión, que ustedes ya conocen, que les he mencionado en varias ocasiones, dice, el ángel midió la ciudad con la regla de oro y medía 2,200 kilómetros. Tanto de ancho como de largo y de alto. El ángel también midió la muralla
y era de 65 metros, según las medidas humanas que estaba usando el ángel. Obviamente una ciudad de 2.200 kilómetros sería inmensa, ¿verdad? Pero Dios está formando y llevándonos a la madurez. Porque nuestra meta, según Pablo en Efesios, ¿qué es? Crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es la plenitud de Dios. Y la iglesia, su reto es llegar a la plenitud de Cristo. Así que, ¿qué es el templo? El lugar donde nos encontramos con Dios, donde experimentamos el actuar de Dios, donde crecemos hacia la madurez y donde se manifiesta la plenitud de Dios. La expresión no hay templo, no hay luminarias, nos dan una razón. ¿Por qué? Porque Dios está presente. Y porque Dios está presente no se necesita de esas cosas. La plenitud de Dios lo suple todo. Así que pensemos por un momento. Recordábamos 100 años de presencia de este lugar. Creo que este espacio es un espacio muy importante. Algunas veces me han preguntado, porque quizá no es común en todas las iglesias cristianas evangélicas celebrar servicios funerales y traer el cuerpo. No es algo que sea una práctica común en todas las iglesias. Y algunos pastores que me han preguntado, ¿por qué ustedes llevan el cuerpo al templo? Es algo que ya no tiene vida. Y le digo, bueno, si el templo fue un lugar valioso para la persona mientras estuvo con vida, ¿por qué no puede ser un espacio donde esté su cuerpo, verdad? Cuando el Señor lo ha llamado a la eternidad. Yo creo que si ahora para nosotros este espacio es valioso, también lo puede ser en ese momento, ya no para nosotros, pero para la familia, ¿verdad? Que sabe que tuvo un lugar en nuestra vida. Así que al recordar los 100 años de haberse edificado este espacio para adorar a Dios, la lección para mí es que no podemos quedarnos en el ayer. Dios no es solo el Dios de la historia, Dios también es el Dios del futuro. Y leímos que Él hace nuevas todas las cosas. Así que no podemos celebrar sin considerar la iglesia que queremos heredar a la próxima generación. Y al hablar de iglesia no me refiero al edificio. Tenemos que seguir construyendo esta iglesia con los materiales que Dios nos ha dado. Y Él dice que el cimiento es Jesucristo. Y ese cimiento también viene por la enseñanza de los profetas y de los apóstoles. Así que tenemos que poner esos cimientos para que las próximas generaciones puedan seguir teniendo un templo. No necesariamente el espacio físico, sino esos espacios donde experimenten la presencia de Dios, el actuar de Dios, donde crezcan hacia la madurez y puedan en toda su dimensión experimentar la plenitud de Dios. Que Dios nos dé su gracia para ser fieles, no solo hoy, sino fieles también para transmitir la antorcha del Evangelio a las siguientes generaciones. Levantémonos pues, hermanos, y construyamos juntos ese templo que el Señor nos llama a construir. El lugar donde Él se revela, donde su presencia se hace presente, donde su actuar es cotidiano, donde crecemos juntos hacia la estatura de Cristo y donde juntos podemos experimentar la plenitud de Dios.